Siguiendo con esta serie que hemos emprendido acerca de la segunda venida de Cristo desde el enfoque de Génesis, vamos a ver hoy algo muy importante. Vamos a ver la guerra de las simientes y nos vamos a enfocar allá en el libro de Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 15. Así que prepárese y vamos a ver esto que nos va a edificar nuestro corazón. Vamos a enfocarnos en el versículo número 1 de este pasaje tan hermoso. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Esto lo dice la versión Reina Valera del 60. Pero quiero que exploremos otras versiones que nos dan algunas variantes. Dice la versión castellán, que es una versión meramente católica, y es en castellano, dice: la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Miremos la Jerusalén 1976, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Son muy similares estas dos versiones. Palabra de Dios para todos, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Y otra totalmente católica, la Nácar Colunga, dice: pero la serpiente, la más astuta de cuantas bestias del campo hiciera Jehová Elohim. Interesante. Todas las versiones utilizan un verbo hebreo en esta traducción. Y este verbo es la palabra asaj. Asaj significa fabricar, hacer o creer. Por muchos años hemos pensado que Satanás era un ángel de luz que se fue deteriorando a través del tiempo. Pero este texto nos indica que Satanás es un ser que fue creado y que es una serpiente desde el principio. Esto lo dice Jesús. Satanás miente desde el principio. Su naturaleza era así desde el principio. Este pasaje nos da a entender que el Dios Todopoderoso, el que creó la serpiente, la bestia, Satanás, el dragón o lo que nosotros llamamos diablo, y lo creó con fines específicos. Muy interesante, porque no solamente aquí podemos ver esto. Si nos vamos a otro texto para que nos apoye sobre el asunto, está en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Mire lo que dice. Dice: Él, el Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por el cual fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y quiero decirle algo: las visibles no nos las cuenta, pero las invisibles nos hace una lista y nos dice: sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que eso es interesante. Satanás es un ser creado desde el principio con la tendencia a ser astuto. Y esto es importante, porque la palabra astucia tiene que ver con alguien que quiere o que trata de sacar provecho de alguna situación. Y esto fue lo que hizo la serpiente. Quiero decirle algo. Adán era un ser creado que unía los dos aspectos que hay en la tierra: el aspecto natural o material y el aspecto espiritual. Se unían en un hombre, que era Adán. Al morir, al pecar, lo único que hizo fue separar el ambiente espiritual del ambiente natural. Por eso Jesucristo después, ayer en la carta a los Efesios, nos cuenta que une las dos cosas: las cosas celestiales con las cosas terrenales. Pero ese es otro tema y lo veremos tal vez un poco más adelante. Mire, este Satanás, esta serpiente antigua, esta serpiente que atacó aquí, que hizo todo este aspecto, lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Al finalizar, mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice así: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual
engaña al mundo entero y fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Que es un curso, una clase total, pero quiero explicárselo en pocas palabras. Satanás tuvo un proceso. Es la serpiente antigua, por eso hace referencia a este texto, que fue evolucionando o fue creciendo hasta convertirse en Satanás, en diablo, y ahora lo vemos en el libro de Apocalipsis como el dragón que da y que hace toda la formación de estos aspectos en el fin de los tiempos. Pero quiero decir algo, como el tema se trata de la guerra de las dos simientes, quiero contarle algo. El pecado de Adán trajo consecuencias para las tres partes involucradas. Sobre la mujer, versículo 13 de Génesis 3 dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Esto es bien interesante porque Pablo lo vuelve y lo retoma por allá en la carta a los Corintios y dice lo siguiente, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice: pero me temo que la serpiente, con su astucia, está volviendo a relatar Génesis 3:1, dice, engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Nos está haciendo el apóstol una recomendación para no ser engañados por aquella serpiente antigua que ha ido evolucionando con el paso de los años, dándonos a entender que esta serpiente es la misma que ha actuado allá en Génesis capítulo 3. Ok, miremos algo sobre la serpiente. ¿Qué le dijo en aquel texto de Génesis Dios a la serpiente? Le dijo, Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Está dando las dos formas principales de Satanás. Es una serpiente, pero es una bestia. Y es una bestia que fue creada como un animal. ¿Me hago entender? Satanás desde el principio ha sido astuto, Satanás desde el principio ha sido un animal, Satanás desde el principio ha sido una bestia en el mundo espiritual. Muy interesante, muy interesante. Algún día exploraremos este tema un poco más. ¿Por qué digo que es una lucha entre las simientes? Porque el versículo siguiente, el versículo 15 de Génesis 3, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. La guerra espiritual que nosotros hemos hablado por años y que hemos estudiado por años, no se trata de una guerra entre Dios y Satanás, es una guerra entre dos simientes. La simiente de la mujer, representada en Eva, representada en Adán, representada en la raza humana, y una simiente de la serpiente representada entre la serpiente antigua, el diablo, Satanás y lo que hoy conocemos como el dragón. Muy interesante, esta lucha no es por quitarle el gobierno a Dios, es por quitarle el dominio, o era por quitarle el dominio al ser humano sobre la tierra. Ya vimos eso en la parte anterior. Jesús es el resultado de esa simiente humana. Por eso es muy interesante y muy importante que nosotros nos demos cuenta que Jesús es hombre, 100% hombre. Y mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Resumamos,
¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Jesús es la simiente aquella en Adán, en Eva, que vino a restaurar al ser humano. Satanás creyó que le había ganado todo allá en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero con su muerte y con su resurrección, lo que hizo fue subir al hombre a la estatura de una reconciliación con Dios. Y ahora volverá a reclamar aquel reino que se perdió allá, en Génesis capítulo 3, pero que ahora es recobrado por el Señor Jesucristo, que viene con poder, con gloria a reclamar el reino para Él y para nosotros que hayamos creído en Él. Así que desde Génesis nos está hablando de algo tan interesante, que el Dios eterno, que Jesucristo hombre, va a venir a reclamar el reino que es para ustedes y para mí. ¿Por qué? Porque hizo el sacrificio santo, digno y agradable delante de Dios. Yo le invito a que usted siga acompañándonos en estos videos. Poco a poco iremos viendo algunas verdades bíblicas e iremos avanzando en este tema. Así que lo espero en el próximo video. Dios le bendiga.